Hay malos días, sí. Y hay malos tiempos y malos momentos y muy malas rachas. Y a mí me encanta siempre poder hablar de una espiritualidad auténtica y aterrizada. Soy un enemigo de ese positivismo tóxico en donde todo es florecitas, miel, dulces y todo es felicidad. Porque a veces la vida plantea desafíos, porque a veces nos encontramos frente a circunstancias que a nuestro parecer son injustas, porque hay personas que amamos que la pasan mal, porque se muere gente que queremos, porque de pronto en el trabajo nos toca lidiar con gente incompetente que además puede tener autoridad y entonces nos arrastra en su incompetencia. La vida a veces te juega malas pasadas, graciosas y molestas como un barro en la nariz el día de tu graduación, y otras cosas profundamente dolorosas, como eventos externos que te roban la paz y te quitan el sueño. Es posible vivir una vida bonita, satisfactoria, realizada y feliz. Co-créala aprendiendo espiritualidad, aplicando espiritualidad. La diferencia sustancial entre la espiritualidad que yo comparto con ustedes y otras fuentes de espiritualidad de panfletito es que para mí ser espiritual es estar en la vida, consciente de lo que la vida es, sabiendo que a veces se nos descompone el coche, sabiendo que a veces los hijos tienen problemas que les duelen muchísimo a sus padres, entendiendo que hay enfermedades y circunstancias que son desafiantes y a veces bien difíciles de manejar. Por eso este podcast es un podcast muy ilustrador. Es un podcast que te va a permitir entender qué hacer frente a esos malos momentos. Y puede ser que tú digas, no, Fer, yo estoy pasando la bomba. Y yo te quiero decir, yo también. Este podcast yo no lo estoy grabando en un mal momento, yo estoy bien. Pero es bueno escuchar y estar preparados y entender y saber qué recursos nos da la espiritualidad para atravesar los malos momentos. Y no tienen que ser momentos catastróficos, porque también ahí entra un poco el juego del ego. No, mi crisis es peor que la tuya porque a mí me dolió más que a ti. No son competencias de sufrimiento. Cada alma, cada persona tiene su propia y particular manera de enfrentar los desafíos. A lo mejor para tu hijo puede ser lo más doloroso del mundo que lo hayan sacado de una red social. Y tú lo ves como una tontería, pero a él en su historia, en su percepción, en sus zapatos, eso le duele mucho. Tal vez te pueda parecer muy absurdo, ingenuo o superfluo que para una amiga tuya el que su hijo se ha ido de la casa sea un drama tan grande cuando para ti ha sido tan fácil. Pero ella tiene un vínculo con sus hijos distinto al que tú tienes con los tuyos. Creo que un buen aprendizaje para empezar es no juzgar el dolor ajeno. Cada uno tenemos una manera de entender el mundo. Cada uno tiene sus propios introyectos y sus propias creencias y sus propias maneras de actuar y sus propias formas de procesar la información. A mí me ha pasado y seguramente a ti también que a veces un evento minúsculo te colapsa por completo. Recuerdo mucho un día que estaba teniendo que dar un curso, era un viernes, el curso era el sábado en Polanco, en la Ciudad de México, y yo estaba muy colapsado emocionalmente por muchas cosas, muy colapsado. Sin embargo, estaba positivo y venga, vamos, no pasa nada, y de repente recibo una llamada y me dice una alumna que yo esperaba que viniera al curso, me dice, Fer, no voy a ir, ni yo ni mi marido. Esa alumna se llama Lolita. Y de pronto dije, ok, Lolita. Y colgué el teléfono y colapsé. Empecé a llorar como desesperado, me dio un poco de ansiedad, empecé a sentir que la vida no servía, que yo era un pésimo maestro, que el universo me estaba dando señales. Se me puso el episodio en la realidad obscurísima. No podía dormir, no podía meditar, sentía que el curso iba a ser un fracaso, que no iba a llegar la gente. Empecé a entrar en una cosa, pero de esas cosas que si tú eres un ser humano has entrado. Porque yo qué te voy a decir, no, yo nunca pierdo la paz. Sí pierdo la paz, luego la recupero, pero sí la pierdo. Y no siento desesperanza. Hay momentos en los que digo, este mundo está de la cachetada, pero luego vuelvo al centro. La parte focal de esta historia es que cuando al otro día me levanté, mi responsabilidad, mi responsabilidad, no irresponsabilidad, mi responsabilidad, me planté, me levanté, me vestí, fui al evento.
Y de pronto cuando llego al evento había gente, todo bien, no estaba como yo hubiera querido que estuviera de lleno, era un lugar que estábamos la primera vez ahí y tenía que hacer una grabación. De hecho, hay una grabación del evento, pero no les voy a decir qué evento fue. Y de pronto yo salí al evento, daba mi parte de clase, hacía una pausa. Me metía detrás del escenario y a llorar como la Magdalena. Lloraba. Tengo que regresar. Maquillaje. Sí, señores, Fer Broca casi no se maquilla, pero en ese evento sí me maquillaba porque si no parecía yo un mapache. Polvito y otra vez. Y otra hora de evento, curso, no sé qué, responder, bla, bla. Cerraba la cortina, me metí a un cuartito y a llorar. Y otra vez agarra aire y salte. Y así me la aventé en un evento que fue súper difícil para mí. Después del evento, pensando, a ver, no puede ser que lo que Lolita me avisó que no iba a venir al curso me haya quebrado de esta manera. ¿Qué más hay? Y entonces empecé a explorar y me di cuenta que tenía otros componentes de la vida, una crisis emocional muy fuerte en relación a la pareja, una preocupación muy grande por un pago que no estaba pudiendo solventar en ese momento, una parte del síndrome del impostor, sintiendo que si lo que estaba haciendo realmente la gente lo valoraba o no lo valoraba. No me estoy echando al drama, esto no es para que, Fer, te queremos mucho, sí, mándenmelo, pero no por el drama, mándenmelo porque sí me quieren mucho. Y el chiste es que después de permitirme sentir todo esto, entré en meditación. Y en esa meditación profunda, en lugar de pelearme y de vibra alto y de decreta y hacer una afirmación, me dije, Fer, déjate estar mal. Y me dejé estar mal. Y me dejé estar mal un fin de semana. Tampoco tengo tantos días para estar mal, no se crean, hay que trabajar en esta vida. Pero me dejé estar mal y entonces me quedé, literalmente hice toda la planeación del domingo de la depresión. Me quedé sin bañarme, con una pijama, comiendo palomitas de microondas de mantequilla y de canela, de azúcar, de caramelo, que me encantan, así, me dio un atascón de palomitas, viendo series, compadeciéndome de mí, diciendo qué mala paso, qué difícil es mi vida, y me di el tiempo para estar. Y luego, a los 2 días, domingo, lunes, que me di el tiempo para estar, dije, a ver, muy bien, ahora vamos a observar, vamos a entender qué herramientas tienes para atravesar esta dificultad. Y les platico esto por 2 razones fundamentales. Primero, porque todos tenemos malos momentos y malas rachas y todos tenemos una historia detrás. Y a veces tú crees que te rompió ese pedacito que te rompió, pero estabas ya roto desde antes y no te habías dado cuenta. Y segunda, para que podamos hacer una práctica que es esencial y sí es espiritualidad aplicada. Y se llama compasión. La compasión es la capacidad de entrar en una empatía profunda por el sentir del otro. Así es como se define generalmente. Pero a veces podemos entender, por ejemplo, cuando un chiquito está cansado y se pone gritón y se pone chillón y se pone latoso y la gente adulta con 2 dedos de frente dice, este niño es un niño que está cansado y siento compasión por él, es un chiquito, no lo voy a regañar porque está gritando, lo apapacho, lo dejo que se duerma y ya, pasa, soy compasivo con él. A veces podemos ser compasivos si tenemos un corazón grande con la gente mayor que no puede guardar un contacto en su teléfono de WhatsApp y es que no me sale, no me sirve. Y una persona dice, bueno, puedo entender que es una persona mayor, no nació con la tecnología, le echó la mano, no es tan complicado. Mira, abuelita, es así, listo. Y esa compasión que podemos sentir por un niño pequeño o podemos sentir por una persona mayor, a veces no la sentimos por nosotros mismos. Y tenemos que hacer el mismo ejercicio de decir, a ver, estoy cansado, tengo mucho trabajo, estoy hasta el querreque de mis 4 hijos, tengo mucha presión en la oficina, me siento cansado, tengo un dolor de espalda que no me deja en paz, me lastimé la uña del pie y soy bailarina y me duele muchísimo y me frustra muchísimo. Iba a ir de viaje a la playa y ahorré todo el tiempo y el aeropuerto hubo un cierre y no pude volar. Tenía muchas ganas de asistir a un evento y cayó una tromba terrible, entonces no pude llegar al evento. Iba a cerrar una venta y no cerré la venta y estoy deshecho. Y tenemos que ser compasivos y decirnos a nosotros mismos, sí, se vale estar mal, se vale que te dé tristeza, se vale que estés enojado. Y cuidadito a todos los que son mis alumnos, luego me preguntan, Fer, ¿cómo es la clasificación? La clasificación es muy sencilla.
Todos son parte de la comunidad de Fer Broca. Tú que me escuchas eres parte de la comunidad de Fer Broca y tienes un lugar en mi corazón. Mis alumnos son la parte de la comunidad que ha tomado clases conmigo. Entonces, mis alumnos que han tomado clases, los regaño más fuerte y les digo, y no me salgan con que ser espiritual es no sentirse mal. No, señores. Ser espiritual es ser presentes y conscientes y acompañarnos cuando estamos mal. En la clasificación, nada más ya para que quede claro, luego de los alumnos siguen los practicantes. ¿Y los practicantes qué son? Los alumnos que están consistentemente trabajando, aprendiendo y creciendo. Alumno es alguien que tomó un curso o 2 cursos. Un practicante es alguien que está dándole a la meditación, a las afirmaciones, que están siguiendo esto. Probablemente ustedes no han tomado un curso, pero están siguiendo las enseñanzas, aprendiendo esta forma de vivir, entendiendo la filosofía detrás y haciendo su trabajo consistente. Eso para mí es un practicante y ahí es una clasificación muy poderosa. Es la gente con la que yo estoy percibiendo, constatando y compartiendo el crecimiento de su vida y el crecimiento de mi vida y el crecimiento de la vida colectiva. Y luego arriba están los magos, que esos magos no es que hagan magia ni que saquen conejos, sino son las personas que están transformando su realidad y la realidad de los demás. Nada más para dejarlo claro. Entonces, a todos les tengo que decir, seamos compasivos. Tenemos derecho a sentirnos mal. Tenemos derecho a enojarnos. Y con palabras, esto saldría subtitulado aquí, tenemos el legítimo derecho de mandar a chiflar a la loma a alguna persona que nos cayó mal en un momento. No de lastimarla, pero sí de decir, basta. Tenemos el legítimo derecho de estar de malas, tenemos el legítimo derecho de hacer una mala cara. No estoy diciendo que esté bonito lastimar a los demás, quiero que quede muy claro, pero tenemos que ser compasivos y tenemos que entender que ser espiritual no es ser perfecto. Estamos aquí comiendo, haciendo procesos digestivos y viviendo esta vida terrenal. Y a veces la vida terrenal plantea desafíos. ¿Para qué sirve la espiritualidad? Aquí sí voy. Para poder vivir los desafíos de una manera diferente. Y entonces sí, ¿cómo podemos aplicar la espiritualidad para estos momentos desafiantes? ¿Cómo podemos utilizar la espiritualidad para poder solventar, para poder transitar las crisis desde una mayor perspectiva? Paso número 1, compasión. Indispensable. Me doy permiso de sentir. Me doy permiso de llorar. Me doy permiso de escribir. Hay gente que me dice, es que yo tengo ganas de decirle a mi abuelita todo lo que me hizo y entonces mentarle a la madre. Y yo diría, ¿vas a lastimar a tu abuelita? ¿Necesitas lastimar a tu abuelita para poder expresar todo ese dolor? O, como yo a veces le hago, puedes escribir y soltar todo en la carta y luego quemar esa carta. O puedes grabarte un video, o puedes hablarle a una de estas buenas amigas o de estos buenos amigos que tenemos y decirle, hoy te quiero contar que odio mi esposo, el trabajo, el gobierno, mi puesto, mi casa, a mi vecino, odio al taxista, al policía, al bombero, al soldado, a todo el mundo. Y alguien que te escuche y te diga, ok, amiga, te escuché, no es que estés bien, no estés mal, no te voy a juzgar, pero qué bueno que lo expresaste. Y creo que ahí tenemos que ser espirituales, porque si yo en un ataque de rabia o de dolor hiero a una persona que quiero y esa herida fue para liberarme de mi dolor, me está faltando un poquito de conciencia. Podemos liberar el dolor sin herir a los demás. Algunas veces puede ser con un trabajo terapéutico, con un acompañamiento más preciso, que parte de tu terapia sea confrontar y buscar y decir, me parece muy bien, pero hay una intención. No es, estoy a punto de reventar y voy a ver quién me la paga. Entonces, la compasión. Segundo, importante, una enseñanza que viene del budismo. El budismo es una tradición espiritual, es que iba a decir extraordinaria, pero quería ocupar una palabra mayor. Infinitamente más grande de lo que la gente cree. El budismo es una tradición espiritual infinitamente más grande de lo que la gente cree. Las personas piensan en budismo, piensan en el Buda, generalmente piensan en el Buda chino, que ni siquiera es el Buda real que funda el budismo, que es el Buda Sakyamuni. Cuando piensan en el budismo, algunas personas piensan solo en los lamas, en el budismo tibetano. Otras personas cuando piensan en el budismo piensan en el que hacen de mofa. Y el budismo es una filosofía que nos enseña a presenciar la vida a través de un proceso bien complejo que se llaman las 4 nobles verdades, que sí son 4, pero entender el fondo de las 4 nobles verdades es muy profundo. Y dentro de toda esta visión del budismo, el budismo siempre nos enseña
algo que yo quiero que tú rescates para tus momentos de dificultad, y es la impermanencia de los fenómenos. ¿A qué se refiere la impermanencia de los fenómenos? A que esto que estás pasando, este corazón roto, esta crisis emocional, este dolor físico, va a pasar. Y me puedes decir, no, Fer, estás equivocado porque tengo un diagnóstico terrible y me voy a morir. Y yo te diría, ¿y cuando te mueras? Va a pasar. No te estoy deseando la muerte, pero va a pasar, porque todo pasa. Es que no me puedes decir eso porque yo estoy viviendo un dolor que nunca se me va a salir del corazón. Yo no estoy diciendo que te va a dejar de doler, pero va a pasar la experiencia como la estás viviendo ahora. Y a veces la experiencia tardará en pasar 6 meses y a veces tardará en pasar 15 años, porque puede haber experiencias que tardan mucho más tiempo en pasar, pero lo que sí te puedo decir es que va a pasar. Y que si tú, en lugar de estar atrapado a es que esto es eterno, es infinito, es inmortal, empiezas a repetirte, esto va a pasar. Va a pasar la crisis, va a pasar la deuda, va a pasar el dolor, va a pasar la sugestión mental, va a pasar la preocupación. Es que, Fer, tengo la preocupación de que voy a mi casa, si no la pago, el banco me la va a embargar. Eso va a pasar, y va a pasar por 2 caminos. Porque no te lo embargue porque encuentres una forma de resolverlo, o porque sí te lo embargue. Y te tengo que ser súper honesto. Te lo embarguen o no te lo embarguen, va a pasar. Y tú puedes decir, ya estoy sufriendo ahora porque me lo embargaron, lo cual en el pensamiento budista sería un error. ¿Cómo vas a sufrir por algo que ya ocurrió? Es decir, es que sufro mucho porque no me vayan a robar mi pulserita de la suerte. ¿Ok? Estás sufriendo por algo que no ha pasado. Y luego, sufro mucho porque ya me la robaron. ¿Por qué sufres si ya te la robaron? Se acabó y pasó. Y está bien si te duele, pero no que sufras. Y aquí viene el siguiente concepto, el sufrimiento. También es del budismo, ¿eh? ¿Qué significa, según el budismo, el sufrimiento? El sufrimiento es una percepción. Tiene que ver con el aferramiento. No con las cosas que están ocurriendo en sí mismas, sino con toda la carga simbólica que le estoy dando a las cosas que están ocurriendo. Y te voy a poner un ejemplo que probablemente te ha pasado, a mí me ha pasado y en su tiempo fue muy doloroso. Y es, yo quiero tener una relación con Chuchita y Chuchita y yo somos novios, 5 meses, muy felices, nos queremos, y un día Chuchita me dice, ya no quiero ser tu novia. Y eso duele, y está bien que duela. Chuchita ya no quiere ser mi novia y eso me duele. Pero de pronto, y aquí es a donde viene el sufrimiento, yo empiezo. Claro, Chuchita se enamoró de uno mejor que yo. Chuchita se hartó de mis ojos azules y entonces ahora quiere una persona con ojos verdes. Chuchita no soportó mi olor y entonces mi olor es tan repulsivo que Chuchita dijo no puedo más y entonces se fue. Chuchita se fue porque Saturno estaba alineado con Marte en la casa 4 y entonces los astros me robaron a Chuchita. Chuchita me dejó porque en el fondo del corazón de Chuchita ella solo jugó conmigo y me lastimó. Y todas estas cosas que te están doliendo no tienen que ver con Chuchita, sino con tu percepción. Y a veces nosotros, decimos en México, le ponemos limón a la herida. Y a veces nosotros en nuestra mente distorsionamos lo que ocurrió y le ponemos un montón de aderezos que nos hacen sentir peor y que nos llevan a sufrir. Por eso aquí te daría una segunda recomendación. Cuando estés muy mal, cuando ya estés viviendo un proceso doloroso, está bien que seas compasivo, está bien que lo sientas, pero por favor, no le eches gasolina a la fogata. No le estés pensando en las 25 cosas malas que pueden ocurrir, porque eso se llama sufrimiento. Recuerdo muchísimo, para ahondar más en este ejemplo, en una señora que me decía, Fer, estoy preocupada porque qué tal que mi hija cuando crezca es gordita y no se casa. Y la niña tenía 2 años. 2 años. Y yo le decía, a ver, ¿te das cuenta que primero la niña tiene que crecer? Segundo, la niña cuando era chiquita era un poco gordita, tendría que seguir gordita hasta los 17, 18, 19, 20 que se quiera casar. Y tercero, tendríamos que ver si tu hija le da la regalada gana casarse cuando llegue su momento de casarse. Y tú estás sufriendo por lo menos 18 años antes por algo que no sabes si va a pasar. ¿Cuántas veces tú que me estás viendo te has cachado sufriendo por puras tonterías? Yo te aseguro que si tú
con honestidad revisas las cosas por las que has estado sufriendo en el último cuatrimestre, en el último semestre, te vas a dar cuenta que has sufrido por un montón de cosas que ni pasaron ni van a pasar, pero le sufriste en serio. Y eso no es ser espiritual. Hay que tener la conciencia para poner una línea y decir, esto es lo que me está doliendo, Chuchita me dejó y eso me duele. Sí, punto pelota. Pero que Chuchita se encontró un amor más alto que yo y por ese amor me traicionó y desde que ella me conoció seguramente planeó en romperme el corazón. Eso se llama estupidez y es sufrimiento. Así que aprende a dejar fuera el sufrimiento. El tercer elemento de espiritualidad que nos ayuda cuando estamos viviendo momentos convulsos proviene de las tradiciones medievales. Y es una frase muy sencillita que probablemente tú vas a decir, mira, qué interesante. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra laboratorio? La palabra laboratorio tiene que ver con labor y orar. Labora, ora et labora. Y de ahí viene la palabra laboratorio. ¿Y qué significa ora et labora en latín? Significa haciendo oración y trabajando, haciendo, actuando. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tienes un dolor muy profundo, piensa en lo superior, piensa en Dios, pide la luz, pide guía, entrégalo. Si eres una persona de una fe religiosa, pónselo a los pies de la Virgen, entrégaselo al Espíritu Santo, pídele a Dios que se haga cargo y luego ocúpate. Es muy importante. Está bien, yo confieso que el domingo que me di el día del sufrimiento no trabajé, está bien, pero luego el martes ya me puse a trabajar. Y esto es importante porque si tú entregas a Dios con convicción, si dices esto es lo que está pasando, pido a los ángeles, a la luz, al bien mayor, a la divina presencia que me ayude con esto y me pongo a hacer, eso me va a ayudar a salir de esta oscuridad y de este dolor profundo. Hay que ocuparnos. ¿Qué sirve? El trabajo manual es maravilloso, trabajo repetitivo, manual, nada demasiado intelectual. Ponte a pintar un mandala, ponte a bordar, ponte a coser, ponte a barrer, ponte a hacer carpintería, saca a pasear a tu perro, recoge frambuesas del bosque, dedícate a hacer algún trabajo muy fino de manualidad, ordena un cajón, algo que implique que tu cuerpo esté actuando, no solamente tu mente, porque la mente luego traiciona, pero el cuerpo, algo que te ponga a hacer. Sal a caminar, sal a correr, ponte a cocinar, dedícate. Yo tengo un regalo maravilloso que es mi jardín. Entonces a mí mi jardín y el jardín, señores que tienen jardín, hermanos de jardinería, solo nosotros sabemos la chamba que da un jardín. Y a los que no tienen jardín les voy a contar algo. El jardín siempre tiene trabajo para ti, siempre. O sea, tú sales al jardín, lo hiciste ayer y al otro día hay que deshiervar, hay que mover la tierra, hay que regar las plantas, hay que limpiar lo que está sucio, hay que quitar las hojitas muertas. O sea, siempre el jardín tiene chamba y es una forma de elaborar. Entonces, fíjate qué importante camino. Ser compasivo, que está muy bien, que es importante. Entender la impermanencia. Dejar el sufrimiento y entender el dolor y el sufrimiento y actuar. ¿Y cuál es la quinta? El quinto elemento me resulta tan indispensable que cuando lo comparto a las personas les puede parecer como, ese ya me lo sabía, pero yo no sé si te lo sabías de teoría o si realmente lo entiendes en el fondo de tu corazón. Y ese quinto elemento es la confianza. Tienes que confiar. Pero estoy muy mal, yo también estaba muy mal y sin embargo tengo que confiar en que hacia adelante viene una persona mejor para mí o la soledad que probablemente sea buena que yo la necesitaba, en el ejemplo de Chuchita. Tengo que confiar en que va a presentarse un trabajo mejor, en que se va a abrir una puerta, en el que va a surgir una oportunidad en donde menos lo entiendo. Y aquí es a donde toda la espiritualidad que aprendemos nos sirve. Porque si tú estás hundido en la negatividad, triste, deprimido, reclamándote, reprochándote en el sufrimiento, tu nivel vibratorio no va a acercar nada bueno a ti. Y hay gente obsesiva que me dice, Fer, no me digas eso porque entonces yo me preocupo, porque entre más preocupado estoy y más mal estoy, más mal me va a ir. Pues sí, compadre, es la verdad. Tienes que confiar, no en ese momento y no es ya, todo va a estar bien, no, pero es sé que hay un Dios amoroso, sé que hay un universo que es mi aliado, sé que hay un bien superior, sé que tengo un buen corazón dentro de mí,
sé que he sembrado muchísimas cosas y que va a llegar el momento de florecer. La confianza es una llave maestra que cuando está bien sostenida por todo este bagaje de aprendizaje y de trabajo, nos da frutos maravillosos. Y ahora, cuando nos acercamos al final de este podcast, te quiero preguntar, ¿cómo estás? ¿Qué de esto te resuena? Te pido que lo apliques, que lo apuntes, que lo tengas presente, que por favor puedas compartir muchas veces este podcast, porque estoy seguro que a tu alrededor hay muchísimas personas que necesitan este mensaje. Probablemente te llegó a ti en el momento más oscuro y digas, gracias universo. Probablemente estás en un momento luminoso y en algún otro momento quizá puedas llegar a recurrir este trabajo profundo que te puede venir también. Mi querida comunidad, espiritualidad sí, espiritualidad siempre, pero espiritualidad aplicada.